¿Y si los exámenes Chunin en lugar de ser individuales eran por equipos? Seguramente te lo hayas preguntado alguna vez o al escucharlo te generó esa curiosidad, y lo cierto es que serían mucho más interesantes y parejos de lo que parece. Para responder a esta pregunta voy a simular de una manera diferente cómo hubiesen sido los exámenes con otro formato. En este caso serán combates 1 vs 1 al mejor de 3, con el agregado no menor de incluir a Kabuto en el torneo. Dicho esto, comencemos. Para esta simulación tenemos los combates por equipo pero en formato 1 vs 1 al mejor de 3. Esto significa que cada equipo va a tener asignado desde antes de cada combate un orden de peleadores para definir los emparejamientos. Cuando un competidor gana, suma un punto para su equipo, y se prosigue con el siguiente combate entre otros dos peleadores. Al ser impares la cantidad de equipos, ya que son 7, se me ocurrió una manera más justa, que es hacer un playoff entre los 3 perdedores en la primera fase y el equipo que haya quedado sin combatir, para así encontrar el otro semifinalista. Aclarado el formato, pasemos a los equipos y los roles que le voy a asignar a cada personaje. Como mencioné anteriormente, los mismos van a estar divididos en 3 roles, y serán por nivel de poder. Usando al equipo 3 como ejemplo, quedaría Neji como el líder del equipo por ser el más fuerte, segundo y tercer peleador serían Rock Lee y Tenten respectivamente. Y esto lo hago principalmente para nivelar las peleas, ya que un Sakura contra Gaara o hacer los combates aleatorios serían injustos y le sacarían la importancia a estos enfrentamientos. Ahora vamos al orden en el que estarán todos los grupos. Equipo 7. El líder del equipo será Sasuke Uchiha, el segundo peleador Naruto Uzumaki y el tercer peleador Sakura Haruno. En el equipo 3 o equipo Gai, el líder será Neji Hyuga, el segundo peleador Rock Lee y el tercer peleador Tenten. El equipo de la arena tiene como líder a Gaara, segundo peleador a Temari y tercer peleador a Kankuro. El equipo 10 tiene como líder a Shikamaru Nara, segundo peleador Choji Akimichi y tercer peleador Ino Yamanaka. El equipo 8 tendrá como líder a Shino Aburame, segundo peleador a Kiba Inuzuka y tercer peleador a Hinata Hyuga. Para el equipo Kabuto tenemos como líder al propio Kabuto Yakushi, segundo peleador a Yoroi Akado y tercer peleador a Misumi Tsurugi. En el equipo Dosu tenemos como líder a Dosu Kinuta, como segundo peleador a Saku Abumi y tercer peleador a Kin Tsuchi. Ahora pasaré a hacer el sorteo de los enfrentamientos de esta primera fase, los cuales quedarán de la siguiente manera. El equipo 10 se enfrentará contra el equipo 8. El equipo Gai versus el equipo 7, el equipo de la arena contra el equipo de Kabuto y libre quedará el equipo Dosu. Para los enfrentamientos aclaro brevemente que las habilidades serían las de la tercera fase del examen, que son las del torneo en la arena un mes después. También personajes como Lee y Saku estarían 100% recuperados físicamente. La primera pelea de esta simulación es entre el equipo 10 de Shikamaru, Choji e Ino versus el equipo 8 de Shino, Kiba y Hinata. Según los roles asignados, los primeros en enfrentarse son los líderes de equipo, Shikamaru Nara contra Shino Aburame. Este combate no es para nada fácil, ya que ambos son muy estrategas a su manera, aunque el Nara obviamente tiene la ventaja en ese aspecto. El hecho de que Shino necesite golpearlo o un enjambre grande para hacerle daño, facilitaría que Shikamaru lo atrape con su jutsu de sombra, por la que dejarían sus insectos o el propio Shino. Teniendo en cuenta que Shino no tiene un ataque que one-shotea a su rival, creo que la posesión de sombra lo atraparía igualmente estando cerca, y aún suponiendo que Shino use un clon, él estaría demasiado cerca para atacar, por lo que el Nara solo necesitaría usar sustitución para esquivarlo y reposicionarse, siendo así el ganador de este combate. En el caso de los segundos peleadores tenemos a Choji Akimichi contra Kiba Inuzuka. A diferencia del anterior, acá hay un ganador mucho más claro, ya que Kiba tiene más recursos para ganarle a su rival Choji, quien solo podría usar la expansión. Con algún ataque directo combinado con Akamaru o un Jutsu colmillo perforante, podría derrotarlo después de esquivar la expansión de Choji, dejando así el resultado 1-1 y decidiéndose en la última pelea, la cual tiene como protagonistas a Ino Yamanaka y Hinata Hyuga. Si repasamos las habilidades de Hinata sin tener en cuenta su resultado con Neji, podemos ver que por ser del clan Hyuga y el entrenamiento que tuvo, es bastante más poderosa de lo que parece, y con el Byakugan podría ver cuando Ino lance el Jutsu de transferencia, aunque no creo que siquiera pueda usarlo ya que Hinata en el Taijutsu la supera, y no se crearía una oportunidad para que pueda utilizarlo. Por eso mismo la Hyuga ganaría la pelea y el equipo 8 se llevaría la victoria, avanzando ya a las semifinales del torneo. El segundo duelo de esta primera fase va a ser uno de los más parejos, ya que será entre el equipo Gai de Neji, Rock Lee y Tenten versus el equipo 7 de Sasuke, Naruto y Sakura. El primer encuentro será entre Neji Hyuga y Sasuke Uchiha. Si el combate fuera inmediatamente después de la segunda fase, donde Sasuke estaba muy cansado y debilitado por el sello, creo que Neji le ganaría fácilmente. Pero como esto sería con las condiciones que detallé antes, cambia mucho la cosa. Aunque antes debo aclarar que el Uchiha no podría usar la fuerza de dicho sello, siendo una de las excepciones que tienen los participantes, ya que es difícil de poner un límite justo donde Kakashi intervendría si esto pasara.
Pero pasando la pelea vale la pena destacar que Sasuke ya iguala la velocidad de Lee sin pesas, además de tener el Sharingan y el Chidori, aunque Neji con su defensa del Kaiten podría bloquear el Chidori, ya que a diferencia de Gaara que está usando la arena como escudo, el Hyuga puede repeler el ataque, pero sabiendo esto dudo que Sasuke gaste tanta energía para nada. Entonces, por más que el Uchiha ataque a media distancia con Katon, Neji buscaría el ataque físico donde tiene la ventaja, aunque no muy grande, porque con el Sharingan de 2 aspas, Sasuke puede predecir los movimientos, pero no sería suficiente porque aunque llegase a bloquear algún ataque, Neji bloquearía sus canales de chakra, y ya ni hablar si este último usa las 64 palmas. Sin embargo, creo que Sasuke podría escapar a tiempo en ese caso. Pero por todo lo mencionado anteriormente, creo que al alargarse la batalla, el Hyuga se llevaría la victoria dándole la ventaja a su equipo en este duelo. Continuando con los segundos peleadores, tenemos a Rock Lee contra Naruto Uzumaki. Acá tengo que aclarar algo importante, y es que Naruto puede usar el chakra rojo del Kyuubi, pero nunca llegaría a usar a Gamabunta por obvias razones. Dicho esto, creo que sería menos pareja que la anterior, ya que Lee sin pesas lo dominaría por completo, tanto por la velocidad como por Taijutsu. Luego Naruto usaría el mencionado chakra del Kyuubi y ahí se igualaría más el combate, tanto por el aumento de la fuerza, regeneración y velocidad que tendría, pero justamente esto haría que Rock Lee abriera las puertas, y suponiendo que abriera hasta la quinta, algo que ya vimos que usó dentro del examen, pero en este caso sería debido a la fuerza de Naruto, donde este último ya no tendría ninguna chance. La velocidad supersónica o recibir algún ataque como el loto oculto lo harían perder antes de que su rival sufra los efectos secundarios de su habilidad, ni la recuperación sobrehumana del Kyuubi sería suficiente en este caso, por lo que el equipo Gai se lleva su segunda victoria y también el avanza a las semifinales. Como ya no hay posibilidad de remontar, no tiene sentido hacer el último combate, aunque creo que Tenten derrotaría a Sakura principalmente por la ventaja de estilo, ya que ella domina la media distancia. Pasando al último enfrentamiento de esta primera fase, tenemos a quien no participó de los preliminares originales, ya que tenemos al equipo de la arena de Gaara, Temari y Kankuro versus el equipo Kabuto compuesto por él, Yoroi y Mizumi. En el primer duelo entre los líderes de estos equipos tenemos a Gaara contra Kabuto y Akushi. Si bien su combate contra Sasuke fue interrumpido en la obra, creo que si luchaba con la forma parcial de Shukaku luego del Chidori, los examinadores hubieran detenido el combate. Por eso en esta y en futuras peleas no tendré en cuenta dicho poder, aunque en esta en particular no hubiese cambiado el resultado, ya que recordemos que Kabuto en ese entonces estaba al nivel de Kakashi. Si bien Gaara tiene su defensa de arena, su rival tiene la experiencia de un Jounin y un Jutsu que puede hacerle mucho daño como el bisturí de chakra, el cual puede atravesar la piel para cortar músculos y vasos sanguíneos, a pesar de que para eso debería darle un golpe directo, lo que no sería tan difícil teniendo en cuenta su nivel de poder y siendo que Lee sin pesas ya había logrado golpear varias veces pese a su defensa. Y si Gaara pudiese usar la forma parcial de Shukaku, el resultado sería el mismo, porque el de la arena atacaría sin pensar en nada y Kabuto tiene la experiencia de su nivel como ninja, aunque obviamente tendría mucho menos margen de error y cualquier ataque directo sería muy peligroso. De ambas maneras el que se lleva la victoria es Kabuto, dejando el marcador 1-0. Continuando con los segundos peleadores tenemos a Temari contra Yoroi Akado. En este caso no habría tanto debate ya que probablemente es de los más disparejos hasta el momento, ya que el estilo y los jutsus de Temari hacen counter directos a las habilidades de su rival, porque mientras ella puede atacar a larga distancia con futón, cosa que Yoroi no puede, ya que necesita estar cerca para absorber chakra. Esto y sumado a lo poco estratega que mostró ser este último en su pelea contra Sasuke, le dejaría un combate muy fácil de ganar a la ninja de la arena para empatar el resultado. Para la pelea que define qué equipo avanzará, tenemos a Kankuro contra Mizumi Tsurugi. Este es el primer combate de esta simulación que se dio en el anime, por ende ya sabemos qué pasaría. Recordemos que Kankuro derrotó fácilmente a Mizumi usando a Karasu, su marioneta, la cual sirvió como señuelo para atrapar a su rival y dejarlo fuera de combate, dándole así la victoria a su equipo para pasar a las semifinales. Ahora pasaré a sortear los cruces de la ronda de playoff, quedando de la siguiente manera. Como el equipo Dosu fue el que sobró, será que participe junto a los 3 perdedores de esta primera fase. El equipo 7 se enfrentará contra el equipo Dosu y el equipo Kabuto versus el equipo 10. Como vimos, en esta primera pelea de playoff tenemos al equipo 7 de Sasuke, Naruto y Sakura versus el equipo Dosu compuesto por él, Saku y Kin. En el primer enfrentamiento tendremos a Sasuke Uchiha contra Dosu Kinuta. Como supondrán, si bien Dosu es el más fuerte de su equipo, no tiene ninguna chance contra Sasuke. Primeramente porque la velocidad que el Uchiha le copió a Lee haría que su rival no pueda seguir sus movimientos y atacaría sus puntos ciegos. Además de que el Sharingan con 2 aspas podría predecir el movimiento de Dosu antes de intentar usar su sonido. Por eso mismo, después de una ráfaga de ataques de Sasuke, se llevaría la pelea y dejaría el marcador 1-0 a favor de los de Konoha. Siguiendo con los segundos peleadores tenemos a Naruto Uzumaki contra Saku Abumi.
Este sería un caso similar al anterior, porque los clones de Naruto le pueden hacer un counter perfecto a las ondas de aire de su rival, porque al no poder defenderse de todos los clones y el Uzumaki lo rodea, recibiría sí o sí un golpe directo, y ya ni hablar si Naruto usa el chakra del Kyuubi. Por lo que después de spamear muchos ataques con sus clones, Naruto ganaría el combate y lograría la clasificación a la final de los playoffs, dejando un resultado de 2-0. En un hipotético enfrentamiento entre Sakura y Kin, la última tendría más oportunidad de ganar. La única chance de la ninja de Konoha sería no caer en el Genjutsu e intentar un combate físico. Pasando al segundo duelo de estos playoffs, se encuentra el equipo Kabuto compuesto por él, Yoroi y Mizumi versus el equipo 10 de Shikamaru, Choji e Ino. En el primer combate tenemos a los respectivos líderes, Kabuto y Akushi contra Shikamaru Nara. Acá lamentablemente para el clan Nara, su inteligencia no puede hacer absolutamente nada contra alguien del nivel de Kabuto. Si alguien con el poder de Gaara no pudo ganarle, Shikamaru, sabiendo esta gran diferencia entre ambos, seguramente se rendiría sin intentar pelear, dándole la victoria a su rival, la cual dejaría un resultado de 1-0 para el equipo de Kabuto. Continuando con el segundo encuentro tenemos al de Yoroi Akado contra Choji Akimichi. En este caso, si tomamos el canon de lo que pasó en los preliminares, Choji es propenso a fallar sus ataques cuando usa la expansión de su cuerpo. Al ser tan fácil de esquivar como demostró Dosu, Yoroi solo tendría que lograr que quede atrapado contra la pared para poder drenarle el chakra con su jutsu, porque de otra manera un ataque directo sería muy peligroso. Pero como mencioné antes, la falta de estrategia de Choji y al ser tan fácil de esquivar su jutsu, el ganador sería Yoroi, dejando un marcador de 2-0 y clasificando a su equipo a la final de los playoffs. Por último, en un hipotético duelo entre Mizumi e Ino, sorpresivamente esta última tendría la ventaja, ya sea por esquivar el agarre con una estrategia o usar una sustitución, dejaría a Mizumi muy expuesto para una transferencia de mente. La final de estos playoffs en busca del último lugar en las semifinales es entre el equipo 7 de Sasuke, Naruto y Sakura versus el equipo Kabuto compuesto por Ei, Yoroi y Mizumi. Comenzando con el duelo entre los líderes, tenemos a Sasuke Uchiha contra Kabuto y Akushi. Tal como viene pasando en sus enfrentamientos anteriores, el ninja médico tendría la ventaja. Al no poder usar el poder del sello, queda muy limitado, y más si hablamos de las desventajas que hay en niveles de habilidad, ya que al igual que con Neji, por más de que bloquee el bisturí de chakra, este le dañaría internamente al Uchiha, sumado a que Kabuto podría esquivar su Chidori con facilidad, y ya ni hablar de la diferencia de experiencia en combate. Por esos motivos el ganador de este enfrentamiento sería Kabuto, poniendo el marcador 1-0 a favor de su equipo. En el segundo duelo tenemos a Naruto Uzumaki contra Yoroi Akado. En este caso nuevamente el estilo de pelea de su rival sería un counter completo para Yoroi, ya que Naruto posee los clones de sombra, que son difíciles de detectar dónde está el verdadero para robarle chakra. Y justamente relacionado con eso, recordemos que Naruto posee las reservas de chakra más grandes de la historia de la obra. Esos dos puntos sumado a algún combo en ataque como su ráfaga Naruto Uzumaki, la misma que utilizó con Kiba, le darían la victoria a Naruto sin muchos problemas, igualando de esta forma el resultado y dejando la resolución para el último combate, el cual tiene como protagonistas a Sakura Haruno con Mizumi Tsurugi. Esta es una pelea complicada, ya que por lo general se infravalora mucho a Sakura en esta parte de la obra por su falta de fuerza comparada con los otros genins, pero recordemos que a nivel de estrategia e inteligencia sería top 5 entre los participantes. Por eso creo que ante un rival como Mizumi, que es más fuerte físicamente que ella pero con un solo jutsu como es el estiramiento de su cuerpo, podría planear una estrategia en base a eso. Como ya sabría cómo funciona dicho jutsu, tranquilamente podría usar sus kunais y principalmente papeles bomba para distraer a su rival, y así colocar alambres transparentes como lo que usó en el bosque. Ya sea que con algún ataque o jutsu de ilusión como el que usó con Ino, acercaría a Mizumi a la trampa para así movilizar sus brazos y forzarlo a rendirse o ir hiriéndolo hasta que éste lo haga. Si bien lo más simple es decir que Mizumi la atraparía rápido y terminaría el combate, por las razones que mencioné antes creo que Sakura sería capaz de poder ganar este combate de esa manera, llevándose así la victoria y clasificando a su equipo a las semifinales del torneo. Teniendo ya a los 4 semifinalistas de este torneo, pasemos al sorteo de los cruces para encontrar al ganador, quedando conformados de la siguiente manera: por un lado el equipo 8 versus el equipo Gai, y por el otro el equipo de la arena versus el equipo 7. Y empezando con la primera semifinal, tenemos el duelo entre el equipo 8 de Shino, Kiba y Hinata versus el equipo Gai de Neji, Rock Lee y Tenten. En la primera pelea entre los líderes tenemos a Shino Aburame contra Neji Hyuga. Esta sería una pelea muy estratégica, ya que ambos tienen una ventaja sobre el otro, ya que por un lado Shino distrae con los insectos para después atacar, y con dichos insectos Neji no puede usar el puño suave para cerrar sus puntos de chakra, pero por otro lado el Byakugan del Hyuga es la mejor defensa para las distracciones, ya que además de tener una visión 360, puede ver a través de las cosas, por lo que podría detectar de dónde viene un ataque de su rival.
La única manera que tendría Shino de ganar es que la pelea se alargue lo suficiente como para que sus insectos le drenen mucho chakra a Neji y tenga que desactivar su Byakugan, además de no poder usar sus jutsus como el puño suave o el kaiten, aunque aún así tendría que ganarle en taijutsu, cosa en la cual su rival lo supera por mucho, y quizás lo más complicado de esa estrategia es que debería acercarse varias veces para ir dejando insectos en Neji y que este no lo note. Primero, siendo difícil que se acerque sin recibir golpes directos, y segundo, que su rival no se dé cuenta de esta estrategia. Por eso lo que pasaría es que Neji, sabiendo cómo funcionan las habilidades de Shino, lo rusharía desde el principio aprovechando el poder de detectarlo con su dojutsu. Por ende, los clones de insectos de la Urame no servirían contra este oponente. Por más de que intente escapar del combate directo, no podría y Neji intentaría terminar la pelea lo antes posible, ya que como vengo diciendo, una pelea larga y de desgaste lo perjudicaría. Entre estas dos estrategias que tiene cada uno para ganar, veo mucho más factible la de Neji, dadas las habilidades de cada uno. Por eso el ganador de este enfrentamiento sería el Hyuga, poniendo el marcador 1-0 a favor de su equipo. Pasando al segundo combate de esta semi, tenemos a Kiba Inuzuka contra Rock Lee. Acá se da algo que pasa a lo largo de todo el torneo, dado cómo están conformados los emparejamientos, ya que Kiba es un buen ninja con un nivel bastante decente para ese momento, pero contra alguien como Rock Lee no tiene chances. Y a diferencia del combate anterior donde alguna estrategia específica sí podía darle la victoria a Shino, acá no la hay, ya que en velocidad la base de Lee supera el del colmillo sobre colmillo, y si hablamos de taijutsu la diferencia es abismal. En una simulación pasada entre los perdedores de los preliminares se dio esta pelea, y muchos comentarios decían que Lee no necesitaría abrir las puertas para derrotar a Kiba, así que en una pelea entre ambos no sería necesario. Para cerrar este encuentro el alumno de Guy debería usar algún combo de ataques con mucha velocidad o el remolino de la hoja para dejar fuera de combate a su rival, dándole así la segunda victoria a su equipo y el pase a la final de este torneo. Y ya pensando en lo que hubiera pasado entre Tenten contra Hinata, al igual que en el video que cité antes, mantengo mi opinión que la Hyuga le ganaría a Tenten en un 1 vs 1, principalmente por su Byakugan. Y ahora pasemos a la otra semifinal para ver quién va a acompañar al equipo Guy en esta definición. En este enfrentamiento, por un lado tenemos al equipo de la arena de Gaara, Temari y Kankuro versus el equipo 7 de Sasuke, Naruto y Sakura. En el primer duelo entre los líderes tenemos, al igual que en el anime, nada más ni nada menos que a Gaara contra Sasuke Uchiha. En el canon vimos que Sasuke hirió a Gaara, pero eso no significa que lo haya derrotado, por eso veremos cómo sería la continuación de esa pelea. Menciono nuevamente que Gaara no puede usar el poder parcial del Shukaku, pero aún así por su defensa de arena estaría un poco por encima de Sasuke a nivel de poder, principalmente por no necesitar moverse para atacar, haciendo que el Uchiha tenga que desgastarse constantemente para esquivar los ataques. Y por el otro, un segundo Chidori impactando sería menos probable ya que no lo sorprendería, pero aunque lo haga tendría que ser en un lugar donde le haga un daño muy grande como para dejarlo fuera de combate. Pero como Sasuke no podía ver su cuerpo y tampoco parecía que pudiera atravesar algún órgano por la arena que lo detenía, no hubiera funcionado. Por eso el recurso de Chidori ya no hubiera servido, solo quedándole intentar con Katon para debilitar o derretir la arena, usar un Genjutsu de bajo nivel para confundir a Gaara y golpear directo con su velocidad, pero ninguna de las dos hubiesen sido tan efectivas en mi opinión. Por eso con todas esas posibilidades ni aún así podría ser suficiente para derrotar al ninja de la arena, ya que ni los golpes directos de Lee con las 5 puertas pudieron dejarlo fuera de combate. Mientras que lo que necesitaría hacer Gaara, como dije brevemente antes, sería atacar hasta que el cansancio físico del Uchiha lo haga caer en su ataúd de arena, para lastimarlo de tal manera que no pueda seguir luchando. Aunque dada la velocidad de Sasuke y su Sharingan no sería tan rápido, pero aún así sería inevitable, dado los niveles de poder de ese entonces, dándole la victoria de momento al equipo de la arena por 1-0. Siguiendo con el enfrentamiento de los segundos peleadores, tenemos uno que puede ser definitivo, Temari contra Naruto Uzumaki. En este caso creo que sería más igualada, aunque también hay un ganador claro. Por un lado Temari puede destruir los clones de Naruto con su abanico, además de cortarlo como hizo con Tenten usando Futon, pero el Uzumaki una vez que activase el chakra del Kyuubi se regeneraría esos cortes sin muchos problemas, por lo que contrarrestando el ataque de su rival, Naruto puede usar la misma estrategia que con Neji, distraer y esquivar los ataques de Temari mientras esconde su cuerpo real bajo la tierra. En caso de que un golpe no sea suficiente, al dejarla inmovilizada o mareada por dicho golpe, una ráfaga Uzumaki o muchos clones golpeando a la vez dejarían fuera de combate a la ninja de la arena, la cual más allá del mencionado ataque solo podría aspirar a dañarlo y alejarse usando su abanico, porque en caso de querer llevar la pelea a taijutsu sin la posibilidad de eliminar rápido a los clones, su rival la superaría en número y en poder. Por lo mencionado durante el combate, Naruto se llevaría la victoria igualando el marcador para su equipo y dejando la definición en la siguiente pelea, la cual quedará a manos de los terceros peleadores, en donde tenemos a Kankuro contra Sakura Haruno. Como muchos están pensando, a diferencia de las dos anteriores, esta pelea es muy despareja.
Primero porque Kankuro es un ninja bastante fuerte, además de que su marioneta le da muchas opciones de ataque y defensa. Pero también, como vimos a lo largo del torneo, salvo excepciones donde el rival no era tan poderoso, Sakura perdería con la mayoría de ninjas y más en estas instancias. Durante el enfrentamiento, Kankuro podría esperar a que Sakura se acerque a su falso cuerpo para atraparla, o como la Kunoichi ya sabría dicho movimiento, atacar con cuchillas envenenadas o gas para paralizar a Sakura, y así terminar el combate rápidamente. En esta ocasión ella no tiene ninguna posibilidad de ganar, por lo que la victoria en este duelo sería para Kankuro, clasificando al equipo de la arena a la final de este torneo. Y después de simular peleas increíbles, ahora llegamos a la gran final del torneo por equipos, en donde se encuentran por un lado el equipo Gai de Neji, Rock Lee y Tenten, y por el otro el equipo de la arena de Gaara, Temari y Kankuro. Pasando al primer enfrentamiento de esta definición, tenemos a los respectivos líderes de cada equipo, Neji Hyuga contra Gaara. Está de más decir que hubiese sido muy bueno ver este combate durante la historia original, pero yendo directamente a lo que sería este combate, es interesante el hecho de que Neji tendría una sola chance, que aunque suene difícil, no es imposible. Recordemos que el Hyuga, aunque no tenga el intelecto de Shikamaru, está en el top 3 de los competidores más inteligentes de este examen. Por eso mismo, y después de ver las anteriores peleas de su rival, se daría cuenta que la única chance de ganar es sincronizar perfectamente los siguientes ataques. Apenas empieza el combate, ir directamente contra Gaara esquivando la arena. Cuando este esté tan cerca que la arena lo bloquee, usar el Kaiten para desactivar la defensa de Gaara e inmediatamente usar las 64 palmas para bloquear los puntos de chakra de su rival. Sería una estrategia de todo o nada, ya que si falla, no funcionaría intentar lo mismo nuevamente porque ya no sería una sorpresa. Además de que su rival justamente le conviene lo contrario, porque mientras más se alarga la pelea, más chakra perdería el Hyuga y menos chance de usar esos jutsus tendría, ya que requieren mucha energía. A pesar de que no tendría muchos problemas para esquivar la arena y aguantaría considerablemente más tiempo que Sasuke, en algún momento bajaría la guardia y el ataúd de arena lo atraparía. Por esto mismo, aunque lo que Neji necesite para ganar sea muy arriesgado para él, no creo que sea imposible y sería capaz de lograrlo. Aunque lamentablemente lo dejaron de lado con el correr de la historia, en ese momento era de los más fuertes. Sumado que, como vimos en el canon, dejando de lado su velocidad, Sasuke y principalmente Lee le hicieron mucho daño al ninja de la arena. Por eso creo que el Hyuga se llevaría la primera victoria de esta final para poner en ventaja a su equipo. Continuando con el segundo duelo de esta gran final, tenemos a Rock Lee contra Temari. En este caso, algo similar a lo que pasó con Naruto, pero potenciado muchísimo más, y es que el estilo de combate de Lee le hace un counter perfecto al de Temari, principalmente porque con su velocidad sin pesas, Rock Lee podría esquivar tanto las ráfagas de viento como su ataque de futón, y aunque la ninja de la arena podría usar su abanico para defenderse, su rival la golpearía desde otro ángulo instantáneamente. Aunque tenga más resistencia física que otros competidores, no tendría un taijutsu básico como para defenderse de alguien que es el mejor en este estilo. Por eso mismo Lee dominaría completamente la pelea, incluso sin necesidad de abrir las puertas. Después de darle algunos golpes directos, puede usar el remolino de la hoja o el loto primario, para dejar a Temari fuera de combate, ganando de esta manera su encuentro y a la vez el torneo. Y esta victoria pone el marcador 2-0, coronando al equipo Gai como el mejor en combates por equipo en el formato al mejor de 3. Si bien era obvio que era uno de los mejores equipos, también había otros muy fuertes, como el 7, el de la arena o el de Kabuto. Pero el hecho de tener dos ninjas como Neji y Rock Lee lo ayudó mucho, ya que son sin duda de los mejores en ese momento de la historia. Pero en la conclusión daré mi opinión más desarrollada sobre los resultados. Ahora me queda mencionar cuál sería el resultado entre Kankuro contra Tenten, el cual claramente ganaría el ninja de la arena, por la ventaja de pelear tanto a distancia como cuerpo a cuerpo con su marioneta. Y acá tenemos los brackets finales del torneo. Recordemos que entre los cuartos de final y las semifinales estuvieron los playoffs, por eso esa separación. Por suerte se dieron peleas muy entretenidas que sin duda me hubiese encantado verlas en el anime. Pero ahora pasemos al final de este video. Ya con todos los combates terminados y con el equipo de Maito Gai como ganador, se pueden sacar varias conclusiones. La más importante en mi opinión es que, aunque es cierto que en algunos casos era muy desbalanceada la diferencia de poder entre ninjas como Sakura o Ino contra Neji o Gaara, no deja de ser increíble el trabajo que hizo Kishimoto para usar los poderes de sus personajes en ese momento, en donde la estrategia era muy importante más allá de la fuerza, como vimos con Shikamaru en la obra original. Además, creo que quedó bastante claro que unos exámenes Chunin por equipos hubiesen sido mucho más interesantes de lo que hubiésemos podido imaginar. No solo porque aparecen enfrentamientos que nunca vimos en el anime como Neji vs Gaara o Kabuto vs Sasuke, sino también porque el formato obliga a pensar mucho más en la estrategia y los poderes de los personajes. También, algo que mencioné en el final, es lo importante que es tener un equipo equilibrado, ya que Kabuto era el más fuerte y le ganaría a todos individualmente, pero como su equipo no era muy bueno, no ganarían un torneo así. Por eso los equipos que más lejos llegaron son justamente los que tuvieron dos ninjas poderosos, para forzar un tercer combate en caso de perder alguno de los primeros.
Y por último, no está de más mencionar que muchos personajes son muy infravalorados muchas veces. Ninjas como Shino, Sakura, Hinata o el propio Naruto muchas veces no tienen el reconocimiento que deberían, y se cree que son más débiles de los que realmente demostraron. Para ir cerrando, aunque obviamente muchas peleas podrían decidirse de otra manera, creo que eso es justamente lo más divertido de este tipo de simulaciones. Por eso ahora me gustaría saber tu opinión en los comentarios. ¿Cuál es el mejor equipo? ¿Quién crees que ganaría? Si estás escuchando esto, te agradezco por llegar hasta acá. Puedes dejar también que te gustaría ver en futuros videos, que con gusto lo leeré. Y si te gustó este video, puedes dejar tu like y suscribirte para ayudarme a crear más contenido como este. Nos vemos en un próximo video. Adiós.